Bienvenidos a Eco Podcast. Hola familia, Jesús es. Y a todos los que nos siguen mes a mes, que más o menos es cada mes que subimos episodio. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy arrancamos la maratónica de los episodios pre-conferencia. Ya estamos a 2 meses de nuestra conferencia y siempre hacemos episodios con nuestros invitados. Y hoy estamos bien contentos de tener a Marcos Canales desde la iglesia Alcance Victoria. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos y a la expectativa de lo que esta conferencia va a ser. Y estamos muy contentos porque sabemos que Dios va a hacer algo muy especial. Gracias por aceptar la invitación. Sé que andan bien saturados en su agenda. Me decías que esta semana vas a otra ciudad. ¿Estás llegando de otro lugar, de predicar? ¿Cómo les ha ido? Este fin de año ha estado en mucho movimiento. Hemos estado en Ciudad de México, hemos estado en diferentes lugares. Y el viernes, ¿verdad? En esta semana que estoy yendo para Cancún. Lo estamos teniendo diferentes salidas, pero creemos que en enero se va a poner buena esta conferencia. Sí. Estamos expectantes. Desde que vieron el flyer, todos me decían, vas a estar ahí. Entonces, sí, qué chido. Sabemos que se va a poner muy bueno. No, gracias. Esta conferencia ha sido, ¿qué llevamos? Como 5 años haciéndola. Un año antes de pandemia. En pandemia, pues ya sabes que quedó todo cancelado. Y otros 3, 4 años lo hemos hecho. Wow. Y es una conferencia a nivel local. Es de la iglesia. De repente nos visitan algunos amigos que no son de aquí. Por ahí invitamos a algunos pastores de la ciudad y a veces se traen a su equipo. Pero en realidad es una onda muy local. Y te vi por ahí en las redes. Yo no me acordaba bien cómo nos habíamos conocido. Pero ya ahorita que llegaste, dijiste, oye, yo ya había venido en un evento que hicimos con Johnny más bien, aquí que fuimos locales, tú nos visitaste por primera vez. Te iba a hacer esa pregunta de cómo nos habíamos conocido, porque no me platicaba con Leonel y decía, no me acuerdo exactamente si yo lo seguía a él o él me siguió, pero ya me acordé entonces que coincidimos aquí en ese evento. Y por ahí nos empezamos a seguir en Instagram, ¿no? Sí, creo que fue una junta de pastores. Sí. Una junta de una alianza de pastores que fue aquí en tu iglesia. Sí. Entonces nos hicieron la invitación. Nosotros no teníamos mucho tiempo todavía en la ciudad. Nos dijeron, queremos ir a la junta. Y fuimos. Sí. Me acuerdo que esa vez compartiste. Sí. Y me gustó cómo Dios te usó, lo que enseñaste. Y cuando bajaste te dije, hey, buen mensaje. Y fue ahí donde pudimos conectar. Pero... Ya me acordé. Sí, qué chido. Sí, esta reunión se llama ¿Cómo lo hacen, no? ¿Te invitó Johnny sí, Barragán? Creo que sí. Creo que por medio de él venimos. Sí, y qué padre, ¿no? Entonces ahí fue donde te conocí, nos saludamos y creo que nos empezamos a seguir por ahí. Exacto. En Instagram. Seguimos tu ministerio, vemos el trabajo que están haciendo y obviamente cuando pensamos en invitar a alguien a nuestra conferencia, invitamos gente que creemos tiene algo que decir. Lo vemos trabajar en el reino, te consideramos una persona de reino y les dije a algunos, oye, hay un chavo llamado Marcos Canales que lo he visto por ahí en Instagram, vino a un evento, creo aquí en la iglesia de pastores, no me acuerdo cómo nos hemos conectado, pero me gustaría a lo mejor invitarlo. Estábamos ahí rebotando ideas y al final sentimos de Dios que sí, te mandé por ahí el mensaje y gracias por tu disponibilidad. La verdad, lo valoramos mucho. Gracias. No. Estamos bien felices por la conferencia y sabemos que Dios te va a usar en las prédicas que vas a compartir, lo que vaya a suceder, porque por ahí queremos proponer algunos talleres, algún foro. Sé que Dios va a usar tu vida y la gente por ahí está preguntando quién es Marcos Canales. Y para arrancar me gustaría preguntarte sobre tu vida. ¿Estás casado? Sí. No, pues de antemano muchas gracias de verdad por la invitación. Estamos expectantes y emocionados de poder compartir también, ¿verdad? Con otros hombres de Dios que van a estar en esta conferencia. Y bueno, sí, estoy casado. Tengo la edad de 34 años. Sé que parezco de 25. Tengo la edad de 34 años. Estoy casado. Llevo 10 años de matrimonio. Sé que no llevo mucho tiempo, 10 años. Tengo un niño de 6 años. Wow. De 6 años y pues gracias a Dios hemos estado aquí en Guadalajara ya por 5 años sirviendo aquí a Dios en nuestro ministerio aquí en la iglesia y pues Dios ha sido muy bueno con nosotros. Casi de la edad, yo tengo 35 años, somos contemporáneos, ¿no?
casado, 10 años ya de casado. 10 o sea, años. ya comienzas a tener algo que decir del matrimonio. Por ahí te vamos a invitar a compartir con matrimonios también. Con un niño de 6 años. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Ian Israel. Ian. Un Ian saludo. Israel, Un saludo, 6 años. Ian. Entonces estábamos en la etapa de entrando a la primaria y con todo eso, pero una buena experiencia con él. Antes de vivir en Guadalajara, ¿en dónde vivían? Que pastoreaban en otra ciudad, ¿no? Sí, ok. Originalmente yo soy de Cancún. Ah, ok. Nací en la ciudad de Cancún y en nuestro ministerio me salvé en una iglesia allí en Playa del Carmen. Y había una escuela misionera en Tijuana. Entonces, pues yo era un joven, llegué a los 18 años de ser salvo. Sí. Tuve una vida un poco difícil, ¿verdad? Anduve en drogas, perdido, en pandillas. En aquel tiempo era lo que estaba de moda. Sí. Y a los 18 años llegué, ¿verdad? A esta iglesia donde Dios tocó mi vida. Pude ser libre de las drogas, de los vicios. Wow. Y quería servir al Señor. Entonces me enviaron fui a esa escuela allí en Tijuana. Estuvimos ahí por un año. ¿Qué escuela es? Perdón. Se llama Centro de Entrenamiento Urbano. Es una escuela para líderes, para jóvenes líderes dentro de nuestro Ministerio de Alcance Victoria. Sí. Entonces ahí estuvimos, ¿verdad? Por algún tiempo. Dios puso la carga en mi corazón para diferentes lugares y de ahí empecé mi ministerio. Después de ahí conocí a mi esposa, nos casamos, nos regresamos a hacer ministerio porque estaba trabajando al nivel nacional en el área de los jóvenes, en el área juvenil en nuestro ministerio. Sí. Trabajando en diferentes eventos y se dio la oportunidad de poder tomar la iglesia. Entonces tomé la iglesia a los 25 años. Wow, bien joven. Era algo bien nuevo para mí. Bien no sabía todo lo que... No sabías en qué te metías. ¿Qué me estaba metiendo? Pero nos casamos, tomamos la iglesia. Ahí en Nogales, Sonora. Pasaríamos por aproximadamente casi 5 años. Sí. Y hasta que el Señor abrió el proyecto aquí en Guadalajara de poder venir a plantar una iglesia juntamente con un equipo pastoral. 5 años ya tienen. Así es. O sea, entonces Alcance Victoria envía equipos, no envía como un matrimonio pastoral nada más, sino envía, ¿qué es? Un grupo de varios pastores. Es una nueva, se puede decir, no nueva, pero es como un nuevo proyecto en nuestro ministerio, donde normalmente hay iglesias de nuestro ministerio que son dirigidas por una pareja, por un pastor, ¿verdad? Y su equipo de liderazgo. Pero a esas iglesias se les llama iglesias bases, que son como donde están todos los recursos para poder apoyar las diferentes iglesias. Entonces es una iglesia donde no nomás cae la responsabilidad bajo un pastor, sino bajo el ministerio global, el ministerio internacional. Le llaman iglesias bases porque no nomás lo dirige una persona, sino lo dirige un equipo pastoral. Ahorita actualmente nosotros en nuestra iglesia tenemos a 7 pastores, 7 parejas de diferentes lugares operando en sus dones. Y eso nos ha ayudado mucho a traer el crecimiento. Me imagino que tú lo has enfrentado, o yo lo enfrenté cuando fuimos pastores principales de una iglesia local. A veces todo el peso cae sobre nosotros, ¿verdad? Pero ya cuando tienes un equipo pastoral, es mucho más, menos carga, se puede decir, ¿verdad? Porque te reparte las cargas. Depende de los dones de cada pastor. Sí, porque en la plantación de una iglesia normalmente vas formando un equipo, vas entrenando gente y eso tarda 3, 4, 5 años en que puedas contar ya con un matrimonio, por ejemplo, para que se haga cargo de tal área, ¿no? De la logística de la iglesia. Sí. Y con ustedes la estrategia es enviamos ya un equipo pastoral a las iglesias base. Sí, y nos ha ayudado mucho porque, como digo, cada uno va trabajando en sus dones. Sí. Entonces, me pasó algo chistoso porque cuando comencé la iglesia, a mí me costaba mucho al principio escuchar a la gente. ¿Sabes? Como pastor, tienes que sentarte a escuchar a la gente. Sí. Y me acuerdo una vez que una persona me dice, una pareja, pastor, queremos hablar con usted. Yo era reciente. Dije, bueno, está bien. Llegaron, se sentaron, me dijo, ok, pastor. Yo tenía 15 minutos. Dije, pues, ¿cuánto más, verdad? Confiesa sus pecados, la perdonamos y paramos por ahí y vámonos. Sí. Y se siente y me dice, bueno, pastor, quiero contarle que yo nací en el año de 1000. Dios. Entonces, pero había otro pastor que él sí tenía la habilidad del poder escuchar, tratar. Entonces, eso nos ayuda mucho al trabajar en equipo, en que cada uno opere en su don. Tenemos un pastor sobre la música, que su enfoque es en la música. Tenemos otro pastor en administración, que se encarga de toda la administración. Tenemos otro pastor a cargo de los campus que tenemos y él trabaja ahí. Tenemos otro pastor, junto con otro pastor que trabaja en el área de media, de todo lo que multimedia y lo que es escenario, predicación. Entonces, nos repartimos el trabajo y nos ha ayudado a tener un crecimiento más acelerado. Qué padre. Yeah. O sea, se me viene a la mente ahorita
los 5 ministerios de gobierno, ¿no? Esta parte de los campus, Exacto. esta parte del mover espiritual, pastoreo, la consejería, o sea, y que operen en sus dones y que puedas abarcar y ser de más impacto, ¿no? A la iglesia. Entonces, Guadalajara es una iglesia base, ustedes le llaman así. Sí, es una iglesia base. Yo había oído de Alcance Victoria como un centro de rehabilitación. ¿Cuánto hace que migraron al tema de iglesias? Ok, todavía seguimos con nuestro centro de rehabilitación. Sí. Nuestro ministerio tiene aproximadamente 52 años. Entonces, obviamente, iniciamos con un centro de rehabilitación, todavía lo tenemos, pero cambiamos un poquito la manera en cómo se miraba la iglesia. Porque antes de ver la iglesia, muchos miraban un centro de rehabilitación, como bien lo dijiste. Entonces hicimos un cambio de imagen, donde ahora no era un centro de rehabilitación con una iglesia, sino era una iglesia que contaba con hogares de recuperación. Okay. Entonces, todo como pasó el tiempo también, muchas veces pues empezaron a crearse los anexos, las diferentes cosas. Y a veces fue un poco mal visto, ¿no? En diferentes cosas. Entonces tratamos de poder trabajarlo de esa manera. Ahorita son iglesias que cuentan con hogares de recuperación. Aquí en Guadalajara nosotros tenemos 2 hogares, uno para hombres y otro para mujeres, que trabajamos con gente con problemas de adicciones en esa área. Y salen las personas si tienen una iglesia a la cual canalizarles. Pues. Porque antes quizá la tarea estaba a medias, ¿no? No sé, nos toca como pastores canalizar gente a un centro de rehabilitación, pero a veces las familias pues terminan saliendo, ¿no? Exacto. Y no hay un cambio y no hay un seguimiento con la iglesia. Sí, ¿no? Y la clave era que atendíamos a la persona con adicciones, pero ¿qué pasaba con la familia? Exacto. Como cierto estabas diciendo. Entonces, claro. ¿qué hicimos? Que no nomás la persona con los problemas de adicciones, pero ahora tener un lugar para la familia. Y no nomás agarrar, como se puede decir, cierta comunidad de personas, sino es una iglesia, es un lugar para todos. Sí. Se puede abrirnos para diferentes personas en diferentes casos. Entonces nosotros pudimos abrir, ¿verdad?, el sistema de la iglesia a una iglesia donde no nomás entraba un adicto, pero también entraba un empresario, también entraba un universitario, también entraban diferentes personas, pero con nuestro enfoque, ¿verdad?, principal de las casas donde personas vienen con problemas de adicciones. Wow. O sea, abrieron el abanico, pues. Exacto. Que no se identificara Alcance Victoria solo como rehabilitación de gente en situación de drogas o en adicciones, sino es el evangelio permeando en las familias, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces todo eso comenzó a crecer y por los estudios, las escuelas, entonces todo eso empezó a abrir, como dices, ¿no?, ese abanico para abrazar a toda la comunidad. Entonces la iglesia aquí en Guadalajara pues fue esa iglesia base, una iglesia modelo, que se puede decir donde las demás iglesias pueden agarrar recursos, ¿verdad?, agarrar diferentes cosas, que sabemos que a veces una iglesia local batalla, ¿no?, que no tiene ciertas cosas, pero la iglesia base brinda esos recursos, ¿verdad? Recursos de media, recursos de escenario, aún está de imagen de la iglesia, ¿verdad?, de diferentes cosas, nos ayuda a poder traer el crecimiento, o sea, diferentes cosas que son muy padres, que ofrecemos para que las demás iglesias puedan desarrollarse. Sí. Y actualmente, ¿tú en qué área estás? ¿Qué funciones tienes en Alcance Victoria? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Normalmente trabajamos en diferentes áreas. Como pastor, pues es importante, ¿no?, aprender de todo. Sí. Haces aquí, haces esto. Pero ahorita mi enfoque que estoy trabajando en la iglesia es en el área de media, de multimedia. Como pastor arriba de multimedia, pues tenemos unos especialistas que están ejecutando esa área. Pero en el ámbito pastoral trabajar con ellos y en el ámbito de escenario, de púlpito, de imagen, algo que nosotros le llamamos la experiencia, cuando la gente viene, qué experiencia vive en la iglesia, cuál es la experiencia. Entonces miramos toda la logística sobre eso y también de la impartición, ¿verdad?, de la prédica, la palabra a la gente, a poder edificarla. Entonces estamos trabajando ahorita en esa área. ¿Qué tan importante crees, ahorita tocando ese tema, qué tan importante crees que es la parte creativa, la parte de la imagen, la parte de la excelencia en la reunión del domingo? O sea, porque hay pastores que dicen, bueno, es que si el Espíritu Santo se mueve, no necesitamos ninguna pantalla, no necesitamos... Y suena piadoso y claro que se entiende la esencia. Al final se trata de Jesús, se trata del Evangelio y es quien hace la obra del Señor. Pero ¿qué tan importante crees que sea toda la logística y todo el trabajo que se hace en la parte creativa, la media, el púlpito, el trabajo con voluntarios en esa área? ¿Tú qué tan importante crees y por qué le recomendarías, estás en esa área, a pastores que le pusieran atención a esa área? Sí, yo creo que los tiempos van cambiando. Y siempre hay una frase que me gusta decir, si el diablo innova para destruir nuestra generación,
¿por qué la iglesia no se innova para alcanzar nuestra generación? Sí, cierto. Entonces, a veces esperamos que el matrimonio esté lastimado, esperamos que el joven esté destruido para traerlo a nuestra iglesia, pero porque no prevenimos y tenemos un lugar donde la gente quiera ser parte de eso, ¿no? Entonces, una iglesia relevante o una iglesia atractiva es muy importante para alcanzar nuestra generación. Claro. Entonces, yo creo que la experiencia que una persona vive, muchas veces me ha pasado así y pueden ahorita muchos religiosos pensar lo contrario, ¿verdad? Pero a veces cuando alguien llega a la iglesia pensamos que la prédica es lo que lo va a cautivar, pero muchas veces la prédica no lo cautiva, la alabanza es una música más que han escuchado. Claro. Pero ¿qué les llama la atención? ¿Verdad? Lo que la iglesia ofrece, lo que la iglesia les da, ¿verdad? Un lugar tal vez para su noviazgo, ¿verdad? Algo que los hace sentir bien, una iglesia atractiva donde ellos pueden desarrollar aún sus dones, ¿verdad? Diferentes cosas. Y yo creo que la experiencia es fundamental en una iglesia porque te ayuda al crecimiento, ¿verdad? Y también a traer la calidad del tipo de gente que queremos alcanzar. Obviamente todos pueden entrar, ¿no? Pero a veces como iglesias, al no renovarnos, a no mantenernos relevantes, solo alcanzamos a cierto tipo de personas. Claro. Donde otras personas no entran. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que ser una iglesia para todos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la parte de la relevancia es muy importante, ¿verdad? Como las pantallas. Sé que a veces hay gente que nos cuesta, ¿no? Poder adaptar a las modas o lo que viene. Pero yo he mirado cómo jóvenes han llegado a nuestra iglesia. Ahorita han llegado muchos universitarios, gente, ¿verdad? Empresarios que se sienten bien al poder vivir la experiencia. Entonces, algo que nosotros siempre vemos que cada domingo la persona puede vivir una experiencia desde que llega a la iglesia. Desde que encuentra un parking, desde que entra en el lobby, ¿verdad? Desde que entra a los baños, desde que saluda a alguien. Todo es una experiencia. Y si te das cuenta, hay lugares donde tú vas y te cautiva más la experiencia que lo que el lugar lo que ofrece, ¿verdad? Yo he ido a restaurantes a comer donde dices, wow, está bien bonito. Y la comida tal vez ni estuvo tan acá. Pero te acuerdas de la experiencia. Exacto. Entonces, cuando tú miras la experiencia, dices, yo quiero volver ahí porque me sentí bien, sentí un trato bien, me trataron bien, me dieron importancia. Entonces, una persona que se sienta bien, te aseguro que va a volver a regresar. Sí, por ahí leía o veía, no me acuerdo, este tema de lo que está haciendo Disney en la fila, ¿no? Antes haces 2 horas una hora de fila para subirte a la atracción, al juego. Y 1 hora la sentías perdida, ¿no? Ahora que estábamos en Universal este año pasado, en la fila hay una experiencia, ventiladores soltando agua fresca, detalles de la caricatura a la que te vas a subir, de la animación, información importante, pantallas. O sea, crean toda una experiencia y ya no sientes. De hecho, hay un momento, me metí por ahí al juego de la momia ahí en Universal, y hay un momento donde no entiendes realmente cuál es la fila y cuál es el juego y la experiencia. Y qué increíble que la gente puede llegar a la iglesia y que quizá desde que se estaciona, desde que entra a tu instalación, sienta quizá la excelencia del reino, el amor de Dios. O sea, yo les digo, aquí teníamos la misma mesa que usaba para predicar, era la misma mesa que estaba en la entrada. Y le dije al equipo de voluntarios, desde la persona que saluda en la primera impresión a una persona hasta el que predica, estamos predicando juntos, ¿no? Estamos creando la experiencia de las personas y la relevancia. Y por ahí creo que leía a Andy Stanley que decía, tú no vas a un banco y llegas a un lugar donde la gente no está aseada, donde está sucio. Tú no tienes la confianza, tú no tienes la confianza de dejar tu dinero en una organización como esa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo la iglesia que representa el reino de Dios, que es la expresión de Cristo en este tiempo, no puede innovar como tú estás hablando? Y es algo tan bonito, pero a la vez tan delicado, porque por una persona puedes manchar la experiencia, por un maltrato. Sí. Una vez me tocó a mí ir a un restaurante muy conocido, y yo creo que la cajera que me atendió estaba enojada, ¿verdad? No sé qué le había pasado, se había levantado con el pie izquierdo. Y yo llegué con mi niño a pedirle su famosa cajita que quería y esto. Wow. Y me contestó bien mal, me trató bien mal. Y me dijo, no, que acá y esto. Y yo me subí al carro y dije, ¿sabes qué? Nunca más vuelvo a comer en esta empresa. Sí. Ahora, por una experiencia de una mala persona, me quedé mal o miré mal a toda una empresa. Claro. Entonces, esa es la importancia de la iglesia. Cuando una persona no sabe la importancia de cómo atender o recibir o la experiencia que viva alguien,
por esa persona puedes manchar todo el nombre de una iglesia. Claro, entonces, la importancia de que ellos puedan vivir la experiencia. Entonces, por eso que aunque esté el que esté en el parking, ¿verdad? Como dices, aún el que predique, el que en la alabanza, es en conjunto una experiencia que las personas se van a llevar. Entonces, yo creo eso, que muchas veces la primera impresión no va a ser, como dije, el mensaje, la prédica, va a ser un abrazo, una sonrisa, un buen trato, un recuerdito, ¿verdad? Lo que ellos los haga sentir bien. Algo que hacemos en nuestra iglesia, que no tiene mucho que comenzamos, que le llamamos los VIPs. Entonces, los VIP son las personas que nos visitan por primera vez. Wow. Entonces, le decimos VIP porque son los invitados de honor. Entonces, acabando la reunión, los invitamos a un cuarto y les damos un regalito, les damos eso, nos presentamos como ministerio y ellos se sentir bien. Claro. Una vez se acercó uno de ellos y me dijo, pastor, yo quiero volver a regresar a la iglesia. Y le dije, ¿cuál fue tu mejor experiencia? Y yo esperaba que me dijera, la prédica yo había predicado. Y dije, no, yo quería que dijera, pastor Marcos, Dios me habló. el Espíritu Santo. Y no dijo eso. Dijo, me gustó la atención que me dieron a lo último. El sentir de familia. Y yo dije, esa es la clave. Muchas veces no se van a quedar por eso, pero cuando creas la experiencia, la gente es impactada por eso. Claro. Hace 2 semanas vino un chavo que es influencer aquí en Guadalajara y nos posteó una historia a la iglesia. Al final nosotros hacemos un equipo de bienvenida que les damos un detalle, unos chocolates, una cartita de nos encantó verte aquí, y posteó el detalle. Gracias, Iglesia Jesús es. No saben cómo me sentí, necesitaba esto. Y yo creo que es eso, que la gente necesita saber que te diste cuenta que vinieron. Por ahí oí esta frase de, a la gente se le va a olvidar lo que les dijiste, pero nunca se les va a olvidar cómo los hiciste sentir. Exacto. Y bueno, esta es la iglesia. Y si al final la iglesia es el cuerpo de Cristo y la expresión de Cristo, deberíamos hacer un buen trabajo. Y yo he visto el trabajo que han estado haciendo en Alcance Victoria y ha sido un éxito a nivel general. No sé cómo tú sientes que la iglesia en la que estás está trabajando, pero tú desde adentro lo ves quizá de una manera. Los que estamos de fuera, el hecho de en la ciudad escuchar. Yo hace años solo oía de un Palabra de Vida, de un Más Vida cuando llegó por acá, Sion, algunas iglesias grandes, Casa de Oración. No había oído tanto de Alcance Victoria, pero en los últimos años yo he oído a muchas personas hablar de ustedes. ¿A qué crees que se debe? Ya hablamos de una parte, pero ¿a qué crees que se debe todo esto que están viviendo ustedes como iglesia? Sí, yo creo que obviamente el saber los tiempos, ¿no? Cómo están los tiempos en nuestra generación. Creo que eso fue una muy buena estrategia, el poder plantar una iglesia a ese estilo. Porque como dije, hay diferentes resultados. El trabajo en equipo te ayuda a dar resultados más acelerados y diferentes cosas. Entonces, cada pastor que está en este lugar o en esta iglesia fueron seleccionados de 500 iglesias que hay. Wow. Entonces, agarraron, se puede decir, como lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, gente que es clave o es profesional o especialista en lo que hace. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a traer ese resultado. Algo también que empezamos a hacer como ministerio fue exponernos a la ciudad. Porque obviamente a veces como ministerio trabajamos nomás en nuestro ministerio. Entonces pudimos exponernos, ¿verdad? A otras iglesias, trabajar conjunto con otras iglesias. Hace poco el año pasado trabajamos con Marcha por Jesús. Tuvieron ahí a Lowson Melgar ahí en la iglesia. Prestamos el auditorio, estuvimos en diferentes lugares. Y ahorita nuestra iglesia no nomás es una iglesia, pero también es un centro de convenciones para eventos cristianos. Wow. Entonces queremos ser de bendición también para la gente, para la comunidad cristiana. Entonces han venido ciertos eventos que ministerios a veces no tienen lugares donde les quepa 2,000, 3,000 personas. Entonces tenemos, ¿verdad?, nuestro centro de convenciones. Entonces eso nos ha ayudado mucho y también el saber, ¿verdad?, desarrollarnos en diferentes iglesias, que nos ha ayudado mucho. Entonces yo creo que también la innovación, siempre tratar de estar innovando, siempre tratar de estar, ¿verdad?, en las tendencias, en lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que también eso nos ha ayudado mucho al poder trabajar. Y también porque el equipo pastoral, la mayoría somos jóvenes, entonces siempre buscamos eso, ¿no? El poder eso también está clave, ¿no? Porque tienes 34 años y por ahí en historias que he visto de ustedes hay muchos pastores jóvenes. Que los pastores principales, ¿quiénes serían sus autoridades de ustedes que les han confiado todas estas cosas que están haciendo como iglesia? Sí, nuestra autoridad principal es Pastor Shani, nuestro fundador. Él está ahorita en Estados Unidos y él fue el que Dios le dio ese nuevo sistema de plantar iglesias bases.
En Latinoamérica tenemos en Brasil, en Panamá y en Guadalajara. También tenemos en Europa, en Ámsterdam. Wow. Hay una iglesia base en África y en Hollywood, en Estados Unidos. Wow. Entonces ahí estamos trabajando en las iglesias bases. Entonces, algo que Él es nuestra autoridad, ¿verdad? El poder que su plan o la estrategia que Dios le dio pueda dar resultados. Entonces, nos estamos enfocando mucho en la juventud, ¿verdad? En esta generación que nos ha ayudado a crecer. Es por eso que la mayoría de todo el equipo pastoral son jóvenes, ¿verdad? No pasan de los 30, 35, 38 años. Estamos trabajando y obviamente con experiencia misionera en diferentes lugares, que eso nos ayuda a ser más efectivos en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la media de edades que tienen normalmente en sus iglesias? O sea, ¿de qué edades más o menos están ganando gente? Yo sé que pues las iglesias al final debería ser una iglesia multigeneracional. Exacto. Y ganar de todas las edades. Pero siempre se ve como esta iglesia está ganando a muchos jóvenes. ¿Ustedes creen que están como más enfocados al tema juvenil y como qué edades están más o menos rondando la gente que están ganando? Así una media. Sí, yo creo que obviamente, como dijiste, ¿no? La iglesia es para todos. Ha llegado a veces gente también en adulta que se siente parte, ¿verdad? Pero creo que nuestro medio que hemos alcanzado es de 18, ¿verdad? En adultos de 18 a 38 años. Wow. ¿Verdad? Ese es más o menos el rango de edad. El rango de edad que hemos estado alcanzando. Obviamente también nuestra área juvenil nos ha ayudado mucho, pero es un lugar donde tenemos que es una iglesia abierta, ¿no? Para todos. Claro. Trabaja con personas adultas. Y dentro del equipo pastoral tenemos a 2 personas que trabajan también en esa área, que son más adultos, que nos ayudan a que la iglesia se pueda sentir, como dijiste, multigeneracional. Claro. Que eso es muy, muy clave. Por ahí vi en redes que estabas como hablando estaban empujando como un proyecto de la iglesia en las casas, algo así. ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo con ese proyecto? ¿O qué es un departamento de lo que hacen? Iglesia en las casas es el proyecto, ¿no? Sí, se llama Iglesia en Casa. Iglesia en Casa. Entonces, lo que nosotros trajimos en nuestra iglesia es que no es un departamento, sino es una estrategia de crecimiento. Entonces, queríamos, ¿verdad?, acelerar el crecimiento en nuestra iglesia a través de Iglesias en Casa. Ahora, Iglesias en Casa no es más, le cambiamos el nombre, pues es como una célula, pero con un enfoque un poquito diferente para el crecimiento de la iglesia. Entonces, empezamos desde marzo. El proyecto estaba funcionando muy fuerte en nuestra iglesia hermana allá en Panamá. Entonces, nuestro pastor fundador nos mandó a mí y a mi esposa a poder vivir la experiencia de cómo lo estaban haciendo ahí. Y pudimos trabajar el modelo. Obviamente, las culturas son muy diferentes, pero la estrategia nos ha funcionado. ¿En dónde comenzó? El proyecto de células, eso hace años, ya tiene muchos años. Pero el nombre de Iglesias en Casa lo empezamos en Panamá, ¿verdad? Y nuestro pastor fundador en los años 90 se lo comenzó y tuvo arriba de 5,000 personas, creció su iglesia. Entonces, es un modelo que nos ha ayudado a crecer. Desde que lo trajimos a Guadalajara, nos ayudó al crecimiento. Es como células, pero con un enfoque de crecimiento. A crecer la iglesia, no nomás crecimiento en números, pero también crecimiento personal, desarrollar líderes, de verdad, desarrollar los dones de la gente. Y lo trabajamos como la iglesia general, pero por equipos en Iglesias en Casa. Entonces, ¿el formato es el mismo de una reunión de domingo? ¿El formato que tienen Iglesias en Casa sería lo mismo o cuál es la diferencia? Sí cambia un poco, porque no queremos que vivan la misma experiencia que viven en la iglesia. Obviamente, pues es muy diferente en una casa. Pero el formato es una enseñanza, un estudio, ¿verdad?, de preparación, hacia donde vamos reuniendo líderes, ¿verdad? Obviamente cantamos algunos cantos y lo fuerte que tenemos es la conexión. Sí. Entonces, no quitamos el tiempo de conexión. Porque tú sabes que a veces en la iglesia, un domingo cuando uno acaba de predicar, es muy difícil trabajar con toda la gente. No. Saludas a y este ya se te fue, la otra familia ya se te fue. Entonces, las Iglesias en Casa nos ayudan mucho a la conexión. Tenemos 4 principios. Sí. Número 1, que es la retención. Entonces, las Iglesias en Casa nos ayudan a retener. Claro. La gente que llega nueva a nuestra iglesia, la conectamos en una iglesia en casa. Entonces, retenemos no nomás a la gente nueva, pero la gente que aún está en nuestra iglesia, que miramos que necesitan discipulado, la podemos retener en Iglesias en Casa. Sí. Número 2, nos funciona como alcance, ¿verdad? Como alcance, alcanzamos nuestra comunidad. Si se planta la iglesia en casa en la colonia, por así decirlo, una colonia, y de ahí alcanzamos la comunidad. Número 3 es discipulado. Y ya empezamos a discipular a la gente, a poder enseñarle, ¿verdad?, nuestros principios de nuestra iglesia, pero también del evangelio, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos. A veces a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, que asimilamos que a veces hay personas que conocen de Dios, pero cuando hablas con ellas te llevas una sorpresa. Sí, bien. Porque no están discipulados, no están siendo enseñados.
Entonces, eso ayuda por discipulado. Y número 4, la multiplicación. ¿Cómo? Trabajamos con ellas para que ellos puedan desarrollar sus dones, desarrollar, ¿verdad?, lo que sus especialidades y poder ponerlo a la obra del Señor y multiplicarse con otra iglesia en casa. Wow. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado hasta ahora. Qué interesante, sí. Porque sí, se corría el riesgo de que sientan que es lo mismo, ¿no? Pero por ahí no me acuerdo a quién leí que decía, una reunión en casa es un ala del avión y la reunión del domingo es la otra. No funciona una sin la otra. O sea, la reunión general te ayuda a entender el cuerpo de Cristo en general, la iglesia local completa, tiempos de adoración en masa. Pero la reunión en casa, la célula, el grupo pequeño, te ayuda a esta comunión con la iglesia, ¿no? No es lo mismo de venir a una reunión donde hay 100, 200, 300 personas a estar en un lugar con 10, 15, 20 personas, ¿no? Sí, y a veces la gente es diferente en la iglesia que en su casa. Sí. Porque en tu casa es tu comodidad. Entonces, uno es como es en su casa. Claro. Entonces, ¿cómo conocemos a las personas realmente? O se pueden abrir o puedes trabajar en sus vidas, en sus hogares. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que la gente pueda consolidarse y, como dices tú, abarcar, ¿verdad? Porque aunque somos varios pastores, si nuestra iglesia ronda ahorita los 300, 350, a veces es un reto poder trabajar con todas. Pero las iglesias en casa nos ayudan mucho a poder consolidar esas familias y que ellos puedan sentirse conectados y desarrollar sus dones. Sí, hay un asunto y me gustaría ya con esto ir cerrando. Hay un asunto en cuanto a grupos pequeños. Y lo mencionaste ahorita, el tema de, hay una corriente de grupos conexión, grupos pequeños y toda esta visión de que los grupos pequeños son para retener, para conectar y para, pues, que nadie esté solo en la iglesia. Exacto. Como para conectar en esta, y me parece excelente. Pero también viendo a la línea de Yonggi Cho, que es el padre del mover celular y toda la iglesia en Colombia que ha llevado mucho los grupos pequeños, las células, ellos tienen un enfoque un poco más al tema de solo ganar personas, ¿no? Exacto. Y es un método evangelístico. Otros son solo conexión. Te alcanzo a escuchar que ustedes como visión tienen estos dos enfoques, una tensión entre las dos cosas. Sí conectar, que la gente se sienta parte, que sean como realmente son, genuinos, como son en casa, pero a la vez el alcanzar a la comunidad. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que eso es sano. Bueno, cada iglesia tiene su estrategia, sus moveres, porque he oído gente que dice, bueno, nuestra iglesia solo el domingo ganamos personas, grupos pequeños no es evangelístico. Y hay otros que dicen, no, las células, grupos pequeños deben ser evangelísticos 100%. Y no hay tiempo a la convivencia, no hay tiempo a nada más. ¿Tú qué tan importante crees que es importante que haya tensión en estos dos columnas en los grupos pequeños? ¿Cómo lo llevan ustedes? Sí, algo que, como dices, no hemos mirado éxito de diferentes otros ministerios que a través de células han tenido un boom, ¿verdad? Sí. Un crecimiento tremendo. Entonces, en nuestra iglesia es una estrategia. Entonces, la estrategia obviamente es crecimiento, pero crecimiento personal, crecimiento en la familia y crecimiento en números en la iglesia. Sí. Entonces, normalmente no solo ganar personas. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado también porque consolidas a la gente. A veces pueden alcanzar a la gente y asumir que ya están discipulados, pero no. Entonces, en las reuniones nos ayuda a poder consolidar, trabajar con las familias y eso nos ayuda también a tener una iglesia estable, una iglesia, porque a veces no se ha pasado. Yo he conocido muchas iglesias y también nosotros llegamos al momento donde se le llama como no cerrábamos la puerta de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente así como llegaba se iba. Entonces era el por qué se iba la gente. Llegaba buena gente, pero se iba. Porque no había un sistema de consolidación. Claro. Entonces la casa es algo que nos ayuda a poder consolidarlos, a trabajar con ellos, a discipularlos, pero también a poder crecer en números. Y es ahí como también desarrollamos líderes. Algo que trabajamos en la iglesia en casa es que lo trabajamos en equipo. No ponemos a un solo líder, sino un equipo. Entonces las personas anhelan ser parte de un equipo. Entonces eso les ayuda a ellos a crecer, a desarrollarse. Y cuando ellos van a la iglesia sienten la carga de estar en una casa. O yo soy parte de un equipo de esta casa y tengo que llevar gente para la iglesia. Entonces atendemos ese crecimiento numérico en la iglesia, pero crecimiento personal de la gente. Y la conexión, eso es lo que nos ayuda a dar ese sentir de familia. Sí. Y yo creo que eso es lo que ayuda mucho a las iglesias. Yo he oído iglesias
donde digo, híjole, nadie me saludó, nadie me habló, ¿verdad? Sí. Y dices, pues ya no regreso. Pero hay iglesias donde te sienten en familia, te abrazan, te saludan, te dicen bienvenidos, se preocupan por tus niños, por tu familia. Sí. Entonces la gente regresa. Entonces creamos ese sistema familiar de conexión para que la gente pueda sentirse bien. ¿Las iglesias en casa las hacen homogéneas o es como por zona geográfica? ¿Cómo es que se organizan? Aquí va a haber una iglesia en casa. Ok, normalmente miramos las localidades de la gente de nuestra iglesia. Donde hay gente de nuestra iglesia que pueda ser fuertes. Un ejemplo, si un hermano vive en tal colonia, ahí podemos abrir una, ¿verdad? Porque esa persona va a ser el puente para traer a la gente a esta iglesia. Entonces formamos el equipo y no es tanto por dónde es las colonias, sino colonias claves que están en nuestra congregación. Sí. Hubo gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero abrir mi casa, pero hay un sistema también para eso, no nomás las abrimos nomás para abrir, porque a veces lo que pasa es que tienes que cerrar o no funcionó, o el hermano siempre no. Entonces siempre creo yo que una célula es la extensión de tu iglesia. Claro. Entonces al estar en esa casa, ¿verdad? Ya se vuelve una extensión de tu iglesia. Sí. El equipo que me llama mucho la atención, no enviamos líderes, enviamos equipos. ¿De quién está conformado ese equipo? O sea, ¿qué es lo que ustedes cuidan que exista en ese equipo para que jale y funcione el grupo? Sí, obviamente cuando agarramos, existe el anfitrión, que es el que presta la casa, entonces él automáticamente es parte del equipo, porque pues es una parte esencial del hogar, ¿no? También tenemos al discípulo, que es el que ayuda, el que prepara las enseñanzas o agarra las enseñanzas de que el Ministerio de Educación pudo dar, ¿verdad? Al Ministerio de Iglesias en Casa. Sí. Tenemos también al que es, nosotros le llamamos como asistente de Nexian, que es en realidad los niños. Sí. Aún hay cuidado de niños en esa área, se les enseña para que los papás o las familias puedan estar concentrados, ¿no? Sí. Entonces tenemos un equipo de 4 a 5 personas que se pueden encargar de eso. Entonces cada célula que abrimos, cada persona agarra un área, ¿verdad? Donde ellos puedan servir. Y también en esos 5 está el próximo, que le llamamos, ¿verdad? El líder. Que ese líder va a ser el próximo que va a multiplicar. El próximo discípulo. El próximo discípulo que va a multiplicar la iglesia en casa. Un ejemplo, le damos un cierto tiempo y esa persona levanta otra iglesia en casa y se puede abrir una extensión de esa iglesia. Ya él busca otro equipo que tenga esos elementos también. Sí, obviamente que cumpla los requisitos, alguien que esté trabajando bien, porque pues en una posición así sí cuidamos mucho la representación de nuestra iglesia. Una vez una persona me dijo, pastor, yo quiero abrir una iglesia en casa, y empezamos la reunión. Y lo me dijo, pastor, yo creo que ya no voy a estar yendo a la iglesia, pero pueden hacer las reuniones. No. Entonces era como, es una extensión de nuestra iglesia. Claro. Es como cuando tú vas a los Oxxos. Claro. Entras a un Oxxo, sabes que es la empresa del Oxxo. Claro. ¿Verdad? Entonces queremos cuidar para que la gente de la comunidad pueda sentir que hay una extensión de nuestra iglesia en esa colonia. O sea, cuidan que los grupos tengan su ADN. Exacto. Luego no se entiende realmente qué es. Sí, porque se puede perder, ¿no? Y entonces y es cuando ya empieza a afectar. Entonces no queremos sino queremos que realmente la gente pueda así como viva la experiencia de la iglesia, a las personas que viven en la iglesia, las puedan vivir en la casa. ¿Qué visión tienen para este proyecto de Iglesia en Casa? ¿Cuántos grupos tienen ahorita? ¿Qué han estado soñando? Sí, apenas ahorita comenzamos en mayo, si no me equivoco. En mayo iniciamos, ¿verdad? Obviamente lo primero era crear la cultura. Claro. Porque en nuestra iglesia no teníamos la cultura de células, ¿no? De iglesias en casa. Sí. Entonces fuimos creando la cultura, fuimos creando el manual, ¿verdad? Toda la organización del proyecto. Y ahorita ya vamos aproximadamente como para 10 iglesias en casa. Entonces ya consolidadas, y ya el próximo año nuestra visión del 2025 es por que esas 10 se multipliquen. Obviamente mientras seguimos plantando más. Entonces eso nos ha ayudado a crecer también en la iglesia y atacar el área que nos estaba afectando, que la gente llegaba y se iba porque no encontraba una comunidad. Entonces ahora ya se volvió una comunidad y la gente es parte. Entonces tú cuando vas a la iglesia y dices iglesias en casa, pues ya toda la comunidad se siente parte representando una iglesia en casa. No, pues qué increíble. Nos quedamos con varias cosas. A mí me gusta hacer preguntas. Es uno de mis temas favoritos. Grupos pequeños, discipulado. Y nos quedamos con varias enseñanzas. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a jóvenes, a personas? No tienen que ser jóvenes necesariamente, que quieren crecer en su ministerio, que tú has aprendido en los años, dices que de los 18 hasta ahorita. ¿Qué consejos les darías tú a estas personas que dicen, yo quiero seguir creciendo como líder, quiero servir al Señor, quiero plantarme en mi iglesia local? ¿Qué 2, 3 consejos que tú quisieras compartir para cerrar el episodio? Sí. No, yo creo que algo que es muy importante, obviamente, es el
¿verdad? El llamado. Yo Claro. creo que si sientes el llamado, eso te va a empujar a poder intentarlo. Yo creo que el llamado es algo muy importante, ¿verdad? Para la vida de un joven. Y también creo la insistencia, el aventarse. Algo me ha ayudado mucho a mí, que me meto, me aviento. Entonces, cuando tomé la iglesia a los 25 años, te voy a contar algo chistoso. Cuando tomé el primer domingo, se acerca un matrimonio y me dice, pastor, quiero que me pueda dar un consejo matrimonial. Yo ni cumplí el año de casado. Y me dijo, ¿cuántos años tienes de casado? Le dije, no, pues apenas tengo 8 meses. Y así se paró y me dijo, tú no me puedes enseñar nada. Y se fue. No. Entonces, cuando yo tomé la iglesia, empecé a sentir retos de gente que me decía, tú puedes ser mi hijo, ¿cómo me vas a enseñar? Entonces, Dios me enseñó algo ahí porque llegó un momento en el cual pensé, ¿será que estoy en el lugar indicado? ¿Verdad? Pero algo que Dios habló a mi vida cuando yo estaba sirviendo, que la autoridad, ¿verdad? Habla mucho más que la experiencia. Wow. Entonces, la autoridad de Dios es muy importante. Entonces, cuando tú tienes la autoridad de Dios, Dios habla por ti. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no tuvo que ser un drogadicto para predicar a un drogadicto. Dios no tuvo que ser un endemoniado para hablar a un endemoniado, ¿verdad? Wow. Porque la autoridad que tenía Jesús era lo que le hacía que la gente escuchara. Entonces yo creo que buscar la autoridad de Dios, ¿verdad? Buscar la autoridad de Dios, eso es algo que te va a abrir muchas puertas, es algo que te va a ayudar mucho a crecer, ¿verdad? Y a mantenerte conectado con Dios. Otra cosa es el aprendizaje. Nunca dejes de aprender. Hay una frase que me gusta que dice que el que deja de aprender, deja de crecer. Entonces siempre tener ese hambre de aprender, de poder renovarse, de poder ir a otro nivel. Yo he conocido gente que se han quedado en esos niveles, de siempre busca cómo ser relevante, siempre busca cómo crecer, siempre busca a más. Y yo creo que eso lo que me ha ayudado a mí personalmente a estar donde estoy, porque siempre he tratado de abrir esas puertas. Obviamente Dios las abre, pero tú comienzas a caminar y a creerle a Dios por eso. Wow. No, pues nos quedamos con eso. La autoridad, dijiste, pesa más que la experiencia. Y la autoridad se consigue, ¿cómo tú dirías que la autoridad se consigue? Obviamente con la relación con Dios, una relación con Dios genuina. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Sí. La relación con Dios genuina, esa que te mantiene. Porque la experiencia o el saber hacer las cosas te pueden ayudar hasta cierto nivel. Claro. Pero la relación con Dios... Hace poco grabé un video que me gustó mucho. Yo no lo he subido, pero decía, ¿verdad? Que la relación, ¿verdad? Es mucho más importante, ¿verdad? Que lo que a veces uno tiene, los dones. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué la gente, aún estando mal, a veces hace las cosas para Dios? No sé si te ha tocado. Sí. Porque los dones cumplen su objetivo, ¿verdad? Pero hasta cierto nivel ya no te va a ayudar los dones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar más allá? La relación que tengas con Dios. Y yo creo que así se consigue la autoridad. Meterse con Dios, ¿verdad? Obviamente tener la llanura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ser apartado, y eso te da la autoridad para poder hacer la obra de Dios. Wow, pues qué increíble. Hoy estamos aprendiendo mucho. Gracias por tu vida, gracias por tu ministerio. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Ya los que van a ver este episodio en los siguientes días se crean ya una idea de quién es Marcos Canales, de su vida. Al final se trata de Jesús, pero Dios usa personas y es importante conocer y que la iglesia conozca tu ministerio. La gente que nos sigue, se va a poner buena la conferencia. Sí. Sé que Dios va a hablarnos y te agradezco por tu tiempo, por tu disponibilidad, por querer servir al reino. Al final está fuera de su iglesia local, pero somos una misma iglesia. Así es, ¿no? Gracias. Y de verdad estamos bien contentos. Gracias. Agradecidos por la invitación. Sé que Dios va a hacer algo grande en esa conferencia. Estamos también expectantes, preparándonos, ¿verdad? También con todos los hombres de Dios que van a estar ahí compartiendo. Y pues aquí estamos. Gracias por la invitación, amigo. Y estamos ansiosos por vernos en enero. En enero. Sí, es 24, 25, 26 de enero. Si no me equivoco, ahí corregimos en caso. Pero es del 24 al 26, si no me equivoco. De enero. Ya compren sus boletos porque se están ya planeando todas las cosas. Como ya lo dijimos, incluye un kit, incluye con algunos regalos, incluyen las entradas, los talleres. Al final lo que hacemos es recuperar fondos para toda la logística de lo que hacemos en esta conferencia. Estamos bien emocionados y gracias por aceptar y por estar con nosotros. Nos vamos a estar viendo en enero. Pues les mandamos un saludo a todos los que nos vieron, ¿no? A tu gente que también por ahí vemos que te siguen y pues qué padre. Si alguien se anima, que te escriba por ahí y te los traes. No, ya desde que empezaron a ver el flyer ya me empezaron a escribir, vas a estar ahí, ¿en qué iglesia va a ser? Entonces yo creo que va a ser un grupo que nos va a acompañar aquí con nosotros. Entonces queremos invitarlos a todos, ¿verdad? No se pierdan esta gran experiencia, ¿verdad? Y no hay mejor
qué mejor que una conferencia iniciando el año. Así es que, ¿verdad? Dios va a hacer algo especial y nos vemos ahí todos. Va. Suscríbanse, denle like, reaccionen, díganos qué fue lo que Dios les habló en este episodio, a la parte favorita del episodio. Les mandamos un abrazo hasta su casa. Gracias por llegar hasta el final. Les amamos a toda la iglesia. Esperen el siguiente episodio, que vamos a tener a un invitado más que va a estar en la conferencia. Nos vemos pronto. Gracias, amigo. Bendiciones a todos. Bye.